Es un gusto estar nuevamente con ustedes. Yo me siento muy honrada de estar en este lugar, pero yo me siento honrada porque es mi Padre, nuestro Dios poderoso y eterno, el que me ha permitido estar aquí con ustedes. San Luis Potosí no está tan lejos de aquí, pero mi agenda sí está muy lejos de aquí. Entonces, no es por cuestión de verdad de mi preparación que hoy estoy aquí. Es porque Dios le ha placido hoy usar mi vida para hablarles a sus amados hijos. No por lo que yo sé, sino por quién es Él. Es por lo que Él va a hablar a su corazón el día de hoy. No es la idea de darle honra jamás al hombre. Yo les pido, por favor, no dejen de ver siempre al Rey. Él es el Dios poderoso y eterno. Él es el Señor grande y majestuoso. Y como les decía la vez pasada, es sorprendente poder, de verdad, servirle a ese Dios maravilloso, que un día nos tomó en sus brazos. No le importó nuestras vidas ni lo que éramos, y nos llamó a ser sus hijos. Pero cuando Él dice que nos escogió para ser sus hijos, dijo que Él a sus hijos disciplina, y a los hijos que toma por hijos, los corrige con vara. Y lo vamos a leer en la Biblia. O sea, yo no lo digo, lo dice Él. Y hoy quisiera compartirles lo que Él dice. ¿Sí me explico? Porque no tiene ningún sentido hablarles de teóricos y de personas que se han equivocado en sus generaciones y que nos han llevado a una posición muy equivocada con respecto a la disciplina. Nosotros como padres tenemos una gran responsabilidad de educar a nuestros hijos y llevarlos a donde Dios quiere que los llevemos. Pero en el camino, en nuestras iglesias, desgraciadamente, se infiltró mucho la filosofía pedagógica acerca de que no era bueno corregir al hijo con vara, que eso era en contra de la ley, que eso era dañaba a los hijos. Pero imagínense, hermanos, empezamos a tener la postura totalmente contraria a una generación que fue bastante dura y cruel con sus hijos. ¿Sí me explico? Los hijos de la posguerra. Estamos hablando que nosotros somos los nietos o los bisnietos de la posguerra aquí en México. Tenemos que entender el contexto cultural e histórico en el que estamos. Entonces, la generación pasada, por lo menos mis padres, crecieron con mucho castigo, mucha dureza. Ellos no podían acercarse a sus padres como yo me acerco con mi papá hoy en día, por ejemplo. Yo ya no tengo mamá, pero yo soy muy respetuosa, Se escuchó feo, ¿verdad? Ya tengo mamá. Pero la cuestión es esta. Es importante que nosotros entendamos que quien nos debe enseñar a los que somos hijos de Dios a cómo tratar y cuidar a nuestros hijos es Dios. ¿Sí me explico? No los teóricos que son ateos, que no conocen del Rey. Imagínense qué tremendo. En el 2008 se hizo un estudio por sociólogos y psicólogos en la Universidad de Harvard para descubrir por qué había tantos problemas de delincuencia en los Estados Unidos. Y ellos llegaron a la conclusión de que era la falta de disciplina. Si hubieran ahorrado mucho dinero y mucho tiempo, si hubieran leído la Biblia. ¿Sí o no? Así es, amén. Porque aquí está muy claro acerca de qué y cómo debemos nosotros guiar a nuestros hijos y disciplinarlos, entendiendo que la disciplina no es castigo. ¿Sí me explico? No son golpes, sino es una forma de vida importante en donde nosotros vamos llevando a nuestros hijos de tal manera que se va formando en la vida de nuestros hijos el carácter de Cristo. Somos partícipes con el Señor de que nuestros hijos también le amen y lo sigan y también en ellos se fortalezca la fe. Todos los seres humanos nacemos con una naturaleza pecaminosa, ayer la vimos, ¿se acuerdan? O sea, el temperamento es una parte de lo que recibimos, pero que es una naturaleza humana
que tiene que ser corregida desde que se nace, desde el principio. No tenemos que esperarnos a que sean grandes, como muchos teóricos hoy dicen, para empezar a corregir. Porque perdemos años tan importantes de formación. La disciplina debe ir conforme van avanzando los años y de acuerdo a la edad de los niños. O sea, yo tengo que prepararme para ser un padre. O sea, tengo que tener esa gran responsabilidad. Tener hijos es un gran privilegio. Yo le comentaba a una hermana hace poco, para muchos ginecólogos yo fui estéril, para Dios no. Él bendijo mi vientre con 2 hijas. Ya no pude tener más hijos, mi anhelo era, hubiera querido tener más hijos, pero no fue posible. Dios me regaló 2 hijas. Y sin embargo, aún así digo, Señor, muy probablemente yo te he fallado en la forma en que no les mostré quién eres tú. Porque me dejé llevar por la ira, porque me dejé llevar por el enojo cuando yo corregía las torpezas naturales de un desarrollo inmaduro de un bebé o de un niño que se le cae el agua, porque esa es una torpeza natural de los niños. Eso no se corrige, hermanos, con golpes ni se les grita. Eso hay que entender que tienen esa dificultad para poder agarrar, sostener bien un vaso o una jarra. Lo que se corrige y se disciplina con vara es la necedad, es la rebeldía, no las dificultades en su desarrollo evolutivo. ¿Se dan cuenta? Entonces nosotros tenemos que aprender como padres, tenemos esa responsabilidad, pero una responsabilidad hermosa de poder prepararnos para cuidar a esos hermosos hijos que Dios nos ha dado, amarlos profundamente y educarlos, con el fin de que cuando ellos vayan al mundo puedan ser luz y puedan bendecir a otros y puedan ellos lograr el propósito por el cual ellos están aquí en la tierra. Ustedes ni se imaginen que sus hijos están aquí nada más porque ustedes estuvieron felices con su esposo o su esposa. Dios los mandó porque ellos tienen un propósito. No, ninguno de los chicos que tenemos está aquí porque sí. ¿Fue un accidente de la naturaleza? No. Nuestros hijos están aquí porque Dios les dio vida. Fueron elegidos para nacer, ya lo vimos ayer, con un propósito. Y en esta generación a ellos les toca vivir un tiempo que jamás la historia de la humanidad ha vivido: la falta de disciplina. De todas las épocas del mundo, de la humanidad, que en todas las épocas ha habido problemas y ha habido rebeldía en los hijos, dificultades grandes, pero en ninguna como esta ha faltado el cuidado y la disciplina hacia los hijos. Es en esta generación. ¿Y saben por qué? Porque hemos escuchado más al hombre que a Dios. Miren, mi preparación nunca ha sido para sostenerme en teóricos que nos digan cómo conducir, cómo mejorar. No. Para mí es una herramienta que yo utilizo solamente con el único fin de poder llevar a las personas que no conocen de Cristo a Cristo. Amén. Ese es mi propósito. Porque no es lo mismo que escuchen a un pastor, que escuchen a un terapeuta. ¿Se dan cuenta? Entonces, en mi caso, me he preparado y he desechado todo aquello que no sirve, que no me sirve, que va en contra de lo que dice Dios. Solo uso lo que tiene sentido con respecto a lo que Dios dice. Porque Dios está por encima de todo conocimiento. ¿De acuerdo? Entonces nosotros tenemos que entender eso, hermanos. Eso es lo más importante. Dios nos dice que nuestros hijos son herencia de Él.
Dice, fruto del vientre es su herencia. Es muy amada para él. Pero esta generación, a diferencia de las generaciones anteriores, es la que más ha despreciado a sus hijos. Y ahorita vamos a entender por qué. Vamos a ver, dijimos y entendimos que como pareja es tan importante tener acuerdos, porque de eso depende la congruencia de la disciplina en el hogar. De otra manera, entonces vamos a estar teniendo muchas inconsistencias que va a traer como resultado mucho dolor al corazón de ustedes como padres, de mí como mamá y de nuestros hijos. Pero cuando papá y mamá hablan el mismo idioma, en el sentido de la disciplina, ustedes van a ver cómo su familia va a ser bendecida. De otra manera, no esperen que sus hijos caminen rectamente. Porque si nosotros no nos ponemos de acuerdo que somos dos y que nos amamos, entonces, ¿en dónde esperan ellos ver esa congruencia? Afuera no va a ser posible. Entonces, el día de hoy, ya no voy a ser la simpática amiga de ayer. Seguro hoy no les voy a caer mal a alguien. Entonces, quiero decirles, nosotros tenemos que entender que la disciplina no es solamente castigo. Eso es importantísimo. ¿Por qué? Porque nosotros, cuando decimos disciplina, hay que disciplinar. ¿Y qué viene a la mente? Castigo. Pero la disciplina es una forma de vida, es un estilo de vida que debemos llevar todos para que nuestra vida sea cada vez más sometida a aquel al que le decimos Señor. Es que para nosotros es tan confuso ese término de Señor. Nosotros en español decimos Señor a todo el mundo, ¿verdad? El Señor de la calle, el de la carnicería, el Señor de la carnicería, ¿verdad? El Señor de la escuela, ¿verdad? Pero en el idioma inglés, fíjense bien, al Señor le dicen Mister, ¿ok? Al que tiene cierta autoridad en algún lugar le dicen Señor, ¿verdad? Al que es el jefe le dicen Boss, pero a nuestro Dios le llaman Lord. ¿Sí me explico? Y Lord, ¿qué significa? Que Él es el que es dueño de mi vida. En el pasado, hace 100 años en México, 110 años en México, los campesinos, los indígenas les decían Señor a las personas en donde vivían y servían. Es el Señor, ¿verdad? Es el amo. A eso se refería, a quien es el dueño de tu vida. Pero el que es dueño de mi vida es Jehová. Amén. O es Yahweh, como le quieran llamar. Es lo mismo en hebreo y en griego. A él que le digo Señor y que me enseña principios de vida y no lo obedezco, entonces no soy su seguidor ni es mi Señor. Por eso cuando dice el Señor Jesús que Él va a venir, o Yeshua, dice, no todo aquel que dice Señor, Señor, se salvará, sino aquel que hace la voluntad de ¿quién? De mi Padre. La voluntad de mi Padre. ¿Y cuál es la voluntad de nuestro Padre? Que nosotros como padres enseñemos a nuestros hijos el camino de la verdad, basado principalmente en el amor. No en el amor que todo tolera, el amor malentendido, no. El amor profundo y verdadero que Dios nos tiene. Cuando Dios habla que nos ama, lo dice en serio. Y 1000 veces lo dice, no sé cuántas veces dice que nos ama. Nos ama, nos ama, nos ama, nos ama. Siempre nos está diciendo, yo te amo. Para los hijos que escuchan constantemente en casa que son amados, les es más fácil aceptar la disciplina. ¿Ok?
Pero a los hijos que no escuchan que son amados es muy difícil aceptar la disciplina. ¿Por qué? Porque no hay el entendimiento. Si alguien me ama, me disciplina. Pero solamente si me estás castigando, regañando, sancionando, que para ti eso es disciplina, entonces no lo toman como si de verdad les amáramos. Lo toman como si fueran nuestros enemigos. Y ese es un gran problema. Entonces los teóricos desde afuera empezaron a ver esto y dijeron, no, los padres del pasado acababan a los hijos. Pero se van a sorprender de muchas cosas hoy. Los padres deben decidir cuál es su posición en cuanto a la disciplina o falta de ella. Deben decidir, porque nosotros somos responsables. Yo no puedo llegar delante de ellos y decir, mira, es que Freud y Scott y Smith dijeron que no le diéramos la vara porque lo iba a traumar, señor. ¿O sí? Voy a decir, ¿esos quiénes son? Salomón escribió un libro que le dije que escribiera, que se llama Proverbios. ¿Y en dónde dejaste las enseñanzas que te dejé ahí? ¿Sí? Entonces, dentro de estos límites, los padres deberán guiar su barco con mucha exigencia. ¿Qué quiere decir que exigencia a los hijos? No, exigencia entre nosotros dos de no fallar. ¿Sí me explico? Papá y mamá, la exigencia es entre nosotros de aguantar, o sea, te sostengo, me sostienes, ¿no? O sea, entre los dos. ¿Para qué? Para que cada uno decida cuáles son sus puntos de vista sin andarse disculpando y con la menor vacilación posible. Sin embargo, con los hijos, y esto es muy importante, decimos que no a ciertas cosas y tenemos que corregir a nuestros hijos, y si nosotros nos dejamos llevar por la ira cuando estamos disciplinando, nosotros tenemos que ser consecuentes y de verdad mostrar el amor y la gracia de Dios. Porque qué tremendo es que yo corrija a mi hijo con ira, con enojo, con rabia por lo que hizo, porque no me obedeció, y yo no sea capaz de pedirle perdón a él. No porque las nalgadas, porque esas se las merece. Esas son consecuencias de no obedecer. ¿Sí me explico? Sino porque yo me dejé llevar por la ira. ¿Sí me explico? Sí, así es. Nosotros tenemos que entender que nuestros hijos merecen respeto. Respeto. Entonces, si yo estoy enojado o enojada con mi hijo por algo que dijo o hizo en contra de lo que yo le pedí, pero yo me dejé llevar y mis palabras destruyeron su estado de ánimo, su alegría, su amor por mí, o sea, la confianza que tiene en mí por lo que yo le dije, yo sería un incongruente, mentiroso e hipócrita si yo no le pido perdón a él y le digo, hijo mío, perdóname por la ira con la que te corregí. Las nalgadas están bien puestas, porque eso era lo que tú te merecías. Eso no cambia. Lo que no está, lo que no debió ser, lo que no debí permitir en mí es la ira. ¿Sí me explico? El enojo. Porque qué inconsecuentes podemos ser nosotros. De decir a nuestros hijos, te estoy diciendo que seas muy amable. ¿Ok? Entonces, ¿y yo estoy corrigiendo la amabilidad, mi hijo? O sea, pues ¿de qué se trata, no? No es posible. No me va a entender. Porque nuestros hijos escuchan más nuestro ejemplo que nuestras palabras. Entonces tenemos que entender que Dios quiere revelarse a ellos a través de nosotros los padres. Pero ¿cómo lo va a lograr si nosotros hacemos lo que queremos con ellos? No es posible. ¿Por qué Dios no le permitió a Moisés entrar a la tierra prometida? Porque Él no mostró su amor
Se dejó llevar por la ira y les habló así al pueblo. Y no lo dejó entrar al ser más manso de la tierra. ¿Qué tal? O sea, empezamos a sentir así, ay, ¿quién sabe cómo nos va a ir a nosotros? Porque si corregimos a nuestros hijos con ira, nosotros estamos enseñándoles a un Dios cruel. Que ese fue el problema que tuvieron las generaciones pasadas de la guerra, de la posguerra. ¿Se dan cuenta? ¿Por qué estaban tan llenos de ira aquellos? Pues por lo que habían vivido. Es entendible, pero es lo justificable. Entonces, no permitían que sus hijos se les acercaran. Yo me acuerdo que mi abuelo me ponía la mano para que se la besara. Y casi le tenía que hacer así, creo. Y a mi abuela también. O sea, nunca que me acuerde, ya hasta que eran viejitos, me permitieron el beso en la mejilla. Pero antes era en la mano. Digo, yo no soy tan grande, no, todavía no, estoy casi, pero todavía no les veo a los 50. Entonces, imagínense. La cuestión es que, ¿quiénes fueron nuestros abuelos? ¿Quiénes fueron nuestros padres? Personas que crecieron sin mucha calidez afectiva. Pero Dios dice, ¿sabes, hijo? Yo salgo a tu encuentro y te abrazo. Es lo que nos dice nuestro Dios porque nos ama. Pero a veces nomás nos quedamos con esa parte y nos olvidamos de la otra. Es que Dios está bueno. No, Dios es muy bueno. Sí, mi chavo, Dios es bueno. Nadie lo duda, en absoluto. Pero no confundas bondad con necedad o con tolerancia al pecado. No lo confundamos. Es muy diferente. Entonces tenemos que entender esa parte. Pido perdón, ¿por qué? Por la forma, por lo que no hice correcto, para ser congruente con lo que Dios me dice. ¿Sí me explico? Y entonces de esa manera yo le muestro a mi hijo humildad. Y entonces fácilmente cuando ellos se equivoquen, ¿qué creen que va a decir? Papá, perdón, me equivoqué, te contesté mal. Porque también ha escuchado que nosotros les decimos, hijo, perdón, discúlpame, estaba distraído, no te quise ofender. ¿Sí me explico? Pero si no, ¿cómo esperamos que nuestros hijos se arrepientan y nos pidan disculpas si nosotros con el orgullo que luego nos cargamos, ¿verdad? Yo soy su padre y aquí se hace lo que yo digo. Pues amigo, no sé, digo, porque no le puedo llamar hermano, amigo, no sé cómo le vaya a ir con Dios. Porque Dios dice otra cosa. ¿De acuerdo? Amén. Y lo dice, ¿por qué es importante disciplinar? Porque Dios nos lo dice. Porque nacemos con una naturaleza tendiente al mal, gracias a que el enemigo logró engañar a la preciosa Eva. ¿Estás de acuerdo? La engañó, ¿sí o no? Dice la palabra. Ella cayó. Y entonces entró el pecado. Y a partir de ahí todos venimos con esa marca. Qué tremenda cosa. Dice así: y vosotros, padres, no provoquéis a ira a vuestros hijos, sino criadlos en disciplina y amonestación del Señor. Y este es el versículo clave de esta enseñanza. Criados en disciplina y amonestación del Señor. Me puedo llevar, ¿qué creen? Yo fácilmente un semestre enseñando eso. Solo ese versículo. Pero hoy solamente tengo 50 minutos. Los voy a tratar de resumir. Lo que queremos decir, que entiendo yo, que Dios quiere decir de esto. Fíjense bien, dice: y vosotros, padres, no provoquéis a ira a vuestros hijos. Ustedes se van a sorprender porque en los tiempos en que Pablo escribió esta carta, los romanos
eran dueños de sus hijos totalmente. Fíjense qué cosa pasaba en aquel tiempo. Ellos, los romanos, tenían la patria potestad. ¿Qué significaba eso? El poder absoluto sobre los hijos. No como lo conocemos ahora en los juicios legales, ¿verdad? Poder absoluto. De tal forma que si un hijo nacía, lo llevaban a los pies del papá. Si el papá lo veía y lo cargaba, entonces ese hijo era criado como hijo y amado. Pero si el papá lo veía y lo veía feo y no le gustaba, daba la vuelta y lo abandonaba. Entonces, no lo mataba, lo abandonaba. Entonces, ¿qué pasaba con ese niño? Llegaban, afuera estaban ya los mercaderes para llevarse el niño y venderlo como esclavo. Porque tenían los romanos la patria potestad sobre los hijos. ¿Sabían eso? Qué tremendo, ¿no? Qué increíble. Y entonces, si ellos no querían a ese hijo, estaba desechado. Aquí lo más interesante que nosotros tenemos que entender es que la patria potestad nos la dio Dios a nosotros sobre nuestros hijos, para que nosotros podamos dirigir a nuestros hijos de una manera correcta, de tal forma que su corazón vaya siendo quitado de la necedad que todos nosotros traemos encima. Son hermosos los bebés, a mí me encantan. Trabajé muchos años con niños. Me encantan los niños, pero eso no quiere decir que son necios, ¿verdad? Los adolescentes, me encantan, pero no quiere decir que no tienen problemas de necedad, que tienen que ser corregidos de la manera correcta para no provocarlos ¿a qué? A ira. Entonces, la disciplina en aquel tiempo, imagínense qué controversial no era ese pasaje, ¿no les parece? Justo en el tiempo en que desechaban a los hijos y no les gustaba. ¡Wow! Él era ciudadano romano, ¿eh? ¿Se dan cuenta? Hoy en día, como nunca, las mujeres nos han convencido de ser asesinas de nuestros propios hijos. Y el aborto, por lo menos en Estados Unidos, ha matado más personas que ni en la guerra, ni en la Segunda Guerra Mundial. Es sorprendente. Asesinas de nuestros propios hijos. Y consideramos el aborto, el aborto, ¿verdad? Como si nada. Es asesinato, hermanos. Eso no cambia. Aunque la ley haya cambiado ahora, eso no cambia. O sea, fuimos y nos convencieron, los hombres nos convencieron de que ahora le podemos decir que es aborto. ¿No quieres a tu hijo? Pues abórtalo. ¿Para qué lo quieres? No es así. La sangre de esos niños clama justicia. Y como dice la palabra, desde Abel hasta Zacarías, ¿verdad? Claman justicia. Los que no nacidos claman justicia. Entonces, todos aquellos niños no nacidos claman justicia. No es diferente del tiempo de los romanos, ¿se dan cuenta? Seguimos siendo crueles todos los seres humanos. ¿Por qué? Es parte de ser humano. Pero a los que nos hemos llamado, a los que Dios nos llama hijos, Dios quiere que aprendamos de acuerdo a lo que Él nos enseña. Entonces, consideraciones importantes tenemos que entender. ¿Qué significa? Dice, ayudarlo a madurar, a desarrollar su carácter dentro de ciertas directrices bien definidas, más que dar órdenes, comunicar órdenes. No, caramba, o sea, a ver, ¿a qué le gusta que para, nomás te ven y dicen, levanta la mesa, levanta los platos, levanta los zapatos, levanta? Oye, ¿cómo amaneciste? ¿Ah? ¿Ah? Desde ahí son órdenes. Y luego llegamos a la iglesia y pastor, ya no puedo con este hijo, es un malvado, ya no puedo, es
esto, es lo otro, porque lo mando que haga cosas y no las hace. Y yo me pregunto, ¿y cómo es en su corazón? Porque Dios conoce nuestros corazones. No conocemos el corazón a veces de nuestros chicos. O sea, poder hablarles y decir, hijo, ¿cómo estás hoy? Estoy mal, estoy de malas. Perfecto, hijo, eso lo entiendo. Pero solo quiero decirte que te amo, te quiero mucho, hijo. Entiendo que estés de malas, sin embargo, eso no te exime de tus responsabilidades. ¿Ok? ¿Sí? Puedes lavar los trastes con tu carota, no hay problema, hijo, no hay problema. O sea, ahí tienes todo el derecho de tener tu carota, ¿está bien? No hay problema, ¿verdad? Puedes estar lavando el patio con toda tu molestia, no hay problema, hijo, puedes llevarla, no la dejes aquí en el cuarto, ¿ok? Está bien, ¿eh? Bien. Pero ahora resulta que los papás quieren obediencia, hasta me hacen muchas malas caras, ¿eh? Ay, caramba, ¿verdad? No haga caso a esas caras, finalmente lo emocional no es lo más importante, sino la obediencia, dice Dios. ¿O no? Porque Jesús nos puso un ejemplo bien interesante. Dice, ¿quién fue el hijo obediente? Aquel que dijo, no, él le hizo así, no, y se fue. Pero después lo hizo. O aquel que dijo, sí, y se le olvidó y no hizo nada. Típico de los sanguíneos, como dijeron, ¿verdad? ¿Quién fue el obediente? ¿Le tomó Dios en cuenta que alzara a los hombres y nos pusiera así como, uy, ¿por qué? No, amigo, entiendo que te sientas mal hoy, es un mal día para ti, pero igual el patio hay que limpiarlo. De veras, te toca a ti hoy, ¿verdad? Sí, no hay problema. Yo también tengo malos días, ¿verdad? ¿O no? Así es. Entonces también cuando alguien, mamá, ¿te sientes mal? No, yo no me enojo nunca, estoy bien, ¿verdad? Y andamos, que nadie nos puede decir nada. Entonces, a ver, ¿de qué se puede decir? Sí, hijo, estoy enojada, pero eso no me exime de mi responsabilidad, hijito. ¿Qué quieres de desayunar? ¿Saben igual los huevos con enojo o sin enojo? ¿Igual? ¿Sí me explico? Entonces tenemos que entender las directrices bien definidas. Esto no cambia. Si es que es adolescente y ya ve cómo son las adolescentes, no, el que sea adolescente no lo exime de su responsabilidad, no, tiene que cumplir lo que tiene que hacer, pero trátelo con respeto. Es lo que Dios nos está diciendo. ¿A quién les gusta que le digan, órale, ya levántate? ¿verdad? O sea, no, hijo, levántate que es hora. ¿Y podemos hablar de esa manera? Todos podemos hacer esas cosas. Pero, ¿cómo? Decía Jesús, trata al otro como te gusta que te traten. ¿A poco nos gusta que el marido nos diga, órale, vieja, ya, levántate, prepárame el desayuno? ¿Sí nos gusta? ¿Mujeres? Hombres, ¿les gusta que sus mujeres los levanten así? ¡Ya! ¿Tienen mi desayuno? No, ¿verdad? No. ¿Y por qué a los chavos si los levantamos de esa manera? Entonces nosotros tenemos que entender eso. La idea es que esta disciplina significa eso, guiar, para que ayudarlo a desarrollar un carácter correcto, a madurar de acuerdo a ciertas directrices, o sea, una dirección o principios que ellos adquieran con el futuro. Dice, disciplinar es instruir, educar, guiar y formar con fidelidad y con reglas ¿qué? Consecuentes. Es lo que Dios nos pide. Pero ¿por qué Dios en aquel tiempo, en aquellas generaciones, 2000 años atrás, Pablo les dice esto? ¿No creen que la Biblia fue escrita este año? ¿Sí me explico? Fue escrito el libro de Efesios en los años 90. 90, no en los 1990, ¿no? ¿Sí me explico?
más o menos, entre los 60 y 90 años. Ahí fue cuando se escribió. Primera generación de cristianos. ¿A qué se refería? No provoques a ira a tu hijo. Fíjense bien. Dice, ¿a qué significa no provocar a ira a nuestro hijo? A que no establezcamos conductas en su corazón que los lleven a pecar. Eso significa. No provocar a ira a nuestros hijos significa que nosotros no provoquemos a que su corazón se llene de rabia y de enojo, de tal manera que los llevemos a pecar. ¿Se dan cuenta? ¿Ya lo entendimos? ¡Qué tremendo! ¿Por qué? ¿Quién provocó en la Biblia a ira a sus hijos? De una manera que los llevó, esa ira los llevó hasta querer matar a un hermano. Jacob primero, David, ¿verdad? Y podemos encontrar muchos ejemplos. O sea, hermanos, no crean que nada más nosotros estamos allá en ese sentido. Provocamos a ira a nuestros hijos de muchas maneras. Es cuando tenemos inconsistencia en la disciplina que nosotros administramos a ellos. Es cuando nosotros creemos lo que otros han dicho de cómo debemos educar a nuestros hijos y luego queremos hacer lo que dice Dios. Entonces, como que combinamos y no nos salen bien las cosas. Entonces, no es que los muchachos que han sido provocados a ira están justificados porque sus papás los provocaron. No, ellos cayeron en provocación. Lo que hay en su corazón, ellos lo tienen que trabajar. Pero nosotros llevamos una gran responsabilidad de lo que ellos traen en su corazón. Y somos en ese sentido culpables de ese pecado. Porque lo que ellos traen, eso les daña a ellos, porque es maldad. La ira nunca es buena consejera de nadie, ¿o sí? Entonces nuestros hijos que se guardan todo ese enojo, claro, están pecando. ¿Contra quién? ¿A qué los llevamos a que pequen? Que pequen contra el quinto mandamiento que dice: honra a tu padre y a tu madre. ¿Cómo van a poder honrar nuestros hijos a sus padres cuando los provocamos a ira? Entonces ellos están pecando por eso, pero nosotros somos también responsables de que ellos estén pecando. A eso se refiere. No crean que es no le vayas a pegar porque no se enoje. No confundan lo que el Señor está diciendo. No confundamos, dijo el otro, ¿verdad? También es para mí. Pero otras cosas que también pueden traer a ira a nuestros hijos, fíjense, es lo siguiente, si quieren tomar nota. Los padres que no son consecuentes con lo que creen y lo que hacen. Por ejemplo, nuestros hijos nos están monitoreando, ¿verdad? Siempre están bien. ¿Y qué pasa aquí? Aquí, hermano, ¿cómo está usted, hermana? No, dicen, ay, ser hermano tan buena persona. Pero en casa, ya es hijo del diablo, ¿verdad? Entonces, ¿por qué? Porque eres cruel. Y entonces los hijos dicen, yo no quiero ser como él. Lo estoy provocando a ira, o sea, aparte de que no me está honrando, está cayendo en pecado, ¿sí me explico? Yo lo estoy ayudando a que peque. Él está diciendo, no quiero ser como él, un hipócrita. Porque aquí en la congregación que creen todos nos vemos bien bonitos, ¿ah, bueno? Bien bonitos, estamos bien bonitos. Pero en casa nos ven nuestros hijos. A ellos no los engañamos. Y ellos están viendo cómo somos nosotros, congruentes o no. Entonces, si ellos ven que nosotros somos congruentes también en casa, van a respetarnos. ¿Cómo le pido? ¡Respétame! Respeta a Dios, ¿verdad? Nosotros no respetamos a Dios, se nos olvida.
En un tiempo de nuestra vida que teníamos muchos problemas con nuestras hijas que tenían 12 y 15 años, ¿verdad? Los entiendo, hermano, yo también pequé mucho en esa edad. Todos pecamos en todas las edades de nuestros hijos, pero en esa edad más, ¿eh? Porque estamos así como que con los ojos que se nos hacen viscos, ¿verdad? Ante sus ocurrencias. Mi esposo y yo nos pusimos de acuerdo y dijimos, ¿sabes qué? Vamos a poner un lugar más en nuestra mesa. Vamos a poner un cubierto más. Y les vamos a decir a nuestras hijas quién está sentado ahí. Se llama nuestro Dios, nuestro Padre. Le pusimos un lugar en la mesa, porque la mesa se había convertido en el lugar de la guerra. Y todos los celulares y demás cosas aquí no existen. En nuestra mesa no hay más que comunicación. Entonces dejamos celulares afuera. Es más, si ustedes me llaman a la hora de la comida, nunca les voy a contestar y me van a disculpar. Pero primero está mi familia. Entonces a la hora de la comida nos sentamos a comer, no contestamos el teléfono, y si van y tocan en mi casa, sorry, lo siento, tampoco hago. Porque las personas que tengo en mi mesa son muy importantes, es mi familia. Quedamos en eso y ¿saben qué? Se empezaron a componer las cosas. ¡Wow! Dije, ¡wow! ¡Qué bien! ¡Qué hermoso es esto! Y entonces al que le dábamos honra y honor era nuestro invitado principal, que era Dios. Porque Él está siempre ahí.